En la Fundación Integrar, uno de nuestros enfoques metodológicos para el desarrollo de las habilidades de nuestra población es el apoyo conductual positivo. En este momento, nuestra psicóloga Judith Salame, quien desarrolla este tipo de programas para los niños, jóvenes y adultos que necesitan muchos más apoyos, nos va a explicar cómo hace como todo el proceso para que esta población pueda avanzar en todo su proceso del desarrollo, se involucre en el entorno y se haga de manera integral y centrada en la persona. Entonces, Judith, cuéntanos qué es el apoyo conductual positivo. Bueno, entonces, como lo decías ahora, el apoyo conductual positivo es un enfoque, como tú lo decías, que busca desarrollar en la persona unas conductas alternativas a esa conducta problemática y también revisar el entorno, cuáles son los apoyos que le debe dar a esa persona. Es un enfoque que está basado en los valores de la persona y ayudar a que esa calidad de vida siempre esté pues como mejor. En esa parte que explicas tan especial, que es en los valores de la persona y que siempre es en términos de su calidad de vida, ¿cuáles son como los principios del enfoque que no se nos pueden olvidar? Bueno, entonces cuando vamos a hacer un programa de estos, un programa de apoyo conductual positivo, los principios son siempre, primero empezar por un análisis funcional. ¿Qué quiere decir eso? Revisar a través de registros qué puede estar pasando con esa conducta, cuál es el objetivo de esa conducta. ¿Por qué? Porque las conductas no se dan solo porque sí, sino que en las personas que tienen autismo y sobre todo dentro de la población con la que yo hago la intervención, hay muchas necesidades y hay muchos déficits posiblemente en habilidades. Entonces lo que hay que revisar es esas conductas que nos están expresando. Entonces ese análisis funcional se hace a través, como lo decía, de registros que nos van a mostrar cómo están las condiciones del entorno, que serían lo que son los antecedentes, y también cómo es la respuesta de ese entorno y de esas personas que están alrededor, que serían las consecuencias. Entonces, luego de eso se define una hipótesis y se busca cuáles son esos principios también conductuales que pueden estar haciendo que la conducta se mantenga. Cuando ya tenemos ese análisis, comenzamos a determinar cuáles son aquellas estrategias que nos van a ayudar primero a prevenir la conducta. ¿Listo? Entonces ahí podemos definir cosas relacionadas con el entorno, entonces que esté la agenda disponible, que las anticipaciones se hagan de manera adecuada, si hay unos apoyos adicionales que necesita esa persona, brindarlos. También en cuanto a lo que es la estructura, cuando llegan a su proceso de intervención. Bueno, ya luego se define según, porque entonces estos programas son muy individualizados, son lo que necesita cada una de las personas, no es algo que sale igual para todos, también se define según esas conductas cómo va a ser la intervención que hace la persona pues, que está acompañando en ese momento. ¿Qué va a ser también muy importante? Que este tiene que ser un trabajo no solamente del psicólogo, sino que debe reunir a un equipo. Entonces, tenemos que trabajar con ese profesional que está a cargo de la intervención, esa familia, ese entorno familiar. En caso de que tengamos otros entornos, también de pronto convocar a esas personas para que nos apoyen en la definición y también en la comprensión de lo que vamos a hacer con nuestro chico. Como en todo ese proceso que estás explicando, entonces, no solamente es una intervención del psicólogo, ni es una intervención de que tú estás pues como en una cita clásica con esa persona que está presentando una conducta difícil para ella o que le está trayendo dificultades de interacción, pueden ser chicos que se estén autolesionando, bueno, les pasan muchas cosas. Entonces estás hablando de que no es un proceso que revisas tú en un consultorio, tienes que hacer unas observaciones, se involucran diferentes personas, la familia, otros profesionales. Como en ese proceso, ¿cómo es como el tiempo? ¿Cuánto te demoras tú haciendo? ¿Cómo haces tú para saber qué necesitan ellos con los registros? ¿Haces observaciones? Okay. ¿Los analizas? La observación, ¿cómo sabe uno que la tiene que hacer solo en el lugar donde está el chico en la intervención o en otros entornos? Esas decisiones de la recolección de los datos para estar seguros de qué es lo que necesita. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? Bueno, antes de decir el tiempo, que puede ser como muy relativo dependiendo de la conducta de la persona, es importante algo que decías, o sea,
Los registros deben tomarse en todos los entornos en los que participa el usuario, pues o participa la persona. Entonces, si hay un proceso de intervención como el que lo hacemos acá, el profesional que está con él debe hacer un registro, y ese registro es el que yo ahorita les contaba, que se habla del antecedente, la conducta y la consecuencia. Si está en otro programa o en unas actividades en la tarde, también esas personas que están con él en la tarde deben hacer un registro. Y en casa, cuando más o menos va a depender, como les decía, del tipo pues como de conducta que se está presentando, generalmente nosotros hacemos el registro por una semana o 2. A veces cuando decidimos que sea una semana, revisamos, y si necesitamos más información, pues alargamos ese tiempo. Ya yo sí, pues como psicóloga con los registros, en muchas ocasiones también con apoyo del profesional que hace la intervención directa, revisamos y observamos qué es lo que puede estar pasando con la conducta y cuáles serían esas hipótesis. Entonces, esas hipótesis pueden estar del lado de que nos quiere manifestar una emoción, tienen dificultades para manifestar un sentimiento, que algo les está ocurriendo y no lo están comprendiendo, o hay algo en el entorno que les está generando malestar, una hora del día, que tienen hambre, que tienen sueño, ¿cierto? O que finalmente el entorno puede estar muy saturado de estímulos y lo que pasa es que hay como una sobrecarga y comienza la conducta. Bueno, eso de todas formas que dices es bien trascendental, porque aquí se centra mucho todo en lo que está sintiendo esa persona, independientemente de su diagnóstico. Exacto. O de darle interpretación de diagnósticos a esas manifestaciones que pueden ser estereotipias, movimientos atípicos, agresiones y autolesión, más allá de estar pensando como en ponerle tantos diagnósticos a esas manifestaciones. Y es como muy importante que el apoyo conductual positivo permite eso, como mirar realmente qué está sintiendo y cómo lo está procesando, para poderle hacer pues como un programa muy centrado en él y sus necesidades, y en todos esos como apoyos que estabas diciendo ahora. Ahí sí, pues como tengo 2 preguntas muy importantes. La primera es más o menos en general, ¿cuáles son esos apoyos como que más se utilizan con esta población? En el momento en que ya ustedes hacen el programa, esta persona necesita aprender a utilizar esto, o nos está queriendo expresar este tipo de cosas porque se siente enfermo, alguna situación de estas, ¿cuáles son como los apoyos que más se utilizan con ellos en general? Y ahí, ¿cómo es como el papel de la familia? ¿Cómo se le hace como la devolución a la familia de que vamos a hacer este programa? ¿Cómo se les transmite a ellos para que ellos también participen, y se le hace como el seguimiento del proceso? Ok, bueno, los apoyos, cuando hablamos de una población, pues en todo caso que tiene el trastorno del espectro del autismo, es muy importante pensar en qué puede prevenir la conducta, ¿cierto? Entonces, no solamente llegar ya a lo reactivo y cómo manejar la crisis como tal, sino identificar esos apoyos que le pueden servir a esa persona para prevenir y tener otras opciones. Entonces, como lo decía anteriormente, pueden ser apoyos relacionados con la estructura física, muy importante, o sea, que ellos lleguen a un lugar y esa estructura física les dé información acerca de lo que se les está solicitando, que esa agenda tenga las actividades específicas. También es muy importante tener en cuenta que va a depender como del nivel simbólico y de interpretación de los signos que pueden tener, porque pueden haber unas agendas que necesitan fotografías, otras que pueden ser en pictogramas, otras que pueden ser en concretos. Entonces, ahí sí es importante no poner una agenda con visuales solo por ponerla, sino que haya una comprensión por parte de la persona. Si hay un sistema alternativo de comunicación o una herramienta comunicativa, cada persona, según su estilo también y su comprensión, va a tener una herramienta específica. Entonces que la herramienta esté disponible, ¿cierto? Ya sea para que el adulto comprenda cómo interpreta esa conducta, o para que esa persona pueda recurrir a pedir, a elegir, a expresar en un momento pues que está con algún malestar, ¿cierto? Entonces eso sería como lo preventivo. Cuando ya estamos en el proceso de, bueno, con lo preventivo, también es importante que esa persona que esté ahí, y uno lo identifica a veces en los registros, que sea muy observadora de unos signos que me están mostrando que algo va a pasar. Entonces nosotros hemos identificado, a veces se ponen más inquietos, ¿cierto? O empiezan a subir el volumen de voz,
o como tú decías, aumentan las estereotipias. Entonces eso nos puede ir mostrando que hay algo que está pasando, observar en el entorno y hacer las adecuaciones. Ya cuando estamos en el proceso pues como de la crisis, sí hay una planeación específica de cómo manejar esa crisis con esa persona, con siempre metodología pues o métodos que sean amables, de llevar a la calma, en ningún momento aversivos, evitar que esa persona esté sola en un lugar, que siempre esté monitoreado por alguien, ¿cierto? Ahí sí va a ser como muy particular el manejo. Y ya la poscrisis, que también es un proceso muy importante dentro de lo que es el apoyo conductual positivo, es en ese momento cómo voy a analizar la situación con ese ser humano según sus características y siempre estar dando alternativas de conducta adecuada y funcional, o sea, que él puede recurrir a cuando se sienta de tal manera, ¿cierto? Una cosa importante que no he referido es que todo este análisis debe quedar consignado en un plan, o sea, es un plan que queda por escrito, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros hemos hecho el análisis, hemos mirado los antecedentes, cómo está la conducta, cómo están las consecuencias y esto que les acabo de decir, ese plan que es preventivo y también reactivo, se convoca a la familia y se le socializa el programa de apoyo conductual positivo. Este también incluye, porque puede pasar que la conducta también se esté presentando en casa, a veces solamente se puede presentar en un entorno, pero si se presenta en casa, también tendrá unas alternativas de manejo teniendo en cuenta ese entorno, porque no es lo mismo en un proceso de intervención, ¿cierto?, que pues, los profesionales que estamos allí estamos capacitados y estudiamos finalmente para trabajar con la población. Esas estrategias se tienen que ir a casa, ¿cierto? Cómo debe estar organizado el entorno, cuál es la información que le debo dar y también cómo debo manejar las conductas. Entonces, al inicio lo decía, o sea, es un trabajo conjunto donde no es solamente una persona y el profesional de psicología el que está como al mando, sino que es un trabajo en equipo. La familia da una información supremamente importante, o sea, ellos son los que conocen y están 24 horas, posiblemente están en la intervención con nosotros, pero el resto del tiempo están con esa familia que los conocen también. Entonces, la información que ellos nos proporcionen va a ser supremamente importante. Entonces, ahí es el trabajo común. Sí, definitivamente, y así es como va uno logrando pues como transformar como a ese ser humano y sus calidades de vida también. En ese tema ya está el programa rodando y todo eso. ¿Cuál es como el sistema o la herramienta que utilizas para hacer como el seguimiento, ir viendo que va avanzando el programa y en qué momento ya decimos, listo, logrado, ya este programa quedó, ya cumplió pues también como su función? Ok, bueno, la forma de hacer seguimiento a los programas de apoyo conductual positivo y también de aprendizaje definitivamente es el registro. El registro se hace de una manera que es muy objetiva, ¿cierto? Entonces las condiciones con que se hace el registro deben estar partiendo desde lo que observo, ¿sí? Entonces, el registro, luego de que se define el programa de apoyo conductual positivo, debe seguir vigente. Puede pasar que hagamos, según la conducta, unas variaciones de ese registro, entonces puede ser, por ejemplo, de frecuencia de la conducta, ¿cierto? O otra vez lo que es antecedente, conducta, consecuencia. Y en este caso, y en la forma que lo hacemos nosotros, la observación, ahí que sí hago yo, porque es el observador externo, también va a ser muy importante y se hace de manera aleatoria para revisar que los puntos de ese apoyo conductual positivo sí se estén dando. ¿Qué se espera? Obviamente necesitamos que esa conducta disminuya como su frecuencia y su intensidad, pero que se vaya transformando y que ese ser humano pueda tener otras habilidades, ¿cierto? Pero no buscamos solamente disminuir la conducta, sin embargo va a ser también un indicador. Si la conducta va disminuyendo, la frecuencia de la conducta es menor, la intensidad es menor, pues la idea es continuar haciendo el programa y hacer siempre mucho énfasis sobre ese análisis que hicimos de antecedentes, ¿cierto? Si por ahí está como la hipótesis o de las consecuencias, porque también va a tener mucho que ver con el manejo que hace el adulto. Ya sí empezamos también a identificar que la conducta desaparece, ¿cierto?
revisamos esos objetivos alternativos, ¿cierto? Que esos se estén aumentando y posiblemente ese es el resultado de que las conductas disminuyan. ¿Qué es importante? Los programas de apoyo conductual positivo siguen vigentes, no quiere decir que ya se desaparezcan, ¿cierto? Sino que eso que estamos aplicando fue efectivo y es lo que debemos seguir aplicando. Entonces casi que se incorpora a ese plan de intervención que tiene la persona. En todo este proceso, en algunos casos, hay veces, es importante la medicación. ¿Qué opinas tú como de ese tema de en qué momento tomar la decisión si se necesita la medicación o no? ¿Cómo es el papel ahí del psiquiatra incluso pues? Bueno, dentro de lo que es el proceso de análisis, de registro, se puede identificar que hayan cosas biológicas, ¿cierto? Porque no necesariamente está bien como el medicamento que es psiquiátrico, sino como el apoyo desde la parte del médico, porque puede haber una condición biológica y ese sería, como digo, desde el análisis, que esté haciendo que la conducta se incremente o que se esté presentando. Muy importante, cuando los procesos que son conductuales y de apoyo pues desde parte del psicólogo vemos que ya no están teniendo como un resultado, vemos que se están quedando cortos, es cuando consultamos con ese profesional, ¿cierto? Pero va a ser siempre muy importante tener en cuenta que debe estar el procedimiento y el proceso de acompañamiento, pongámosle como psicológico y desde el programa de apoyo conductual positivo, en compañía de psiquiatra. O sea, no quiere decir que ya llegó la medicación y ese programa de apoyo conductual positivo pierde vigencia. Super. No, porque como está alrededor de una creación de nuevas habilidades o el desarrollo de habilidades, debe ser siempre pues como en simultáneo. Y ahí ese profesional entraría a ser parte del equipo también de ese proceso que estamos hablando del programa de apoyo conductual positivo. Pues ahí es pues, súper importante aclarar eso, que el programa continúa. Exacto. Y que es simplemente pues como un elemento adicional. Es una estrategia adicional. Y una estrategia adicional que finalmente tiene que hacer parte del equipo del psiquiatra, porque todo ese proceso, igual que los otros apoyos, hay que medir la efectividad sobre la función de la conducta. Entonces siempre pues como todo ese tema de medicación, es importante evaluarlo en que esa persona sí esté mejor. Hasta en ocasiones se tiene que revisar si de pronto el apoyo es desde neurología, porque estamos viendo que una serie de conductas están llevando a que también hayan crisis, por ejemplo, epilépticas. Claro. Y hemos observado en ocasiones que previo a una crisis, el chico pues, o la persona se puede empezar a sentir muy inquieta, a golpearse. Entonces el análisis también va desde ahí, no solamente como psiquiatría, sino también todas esas áreas que pueden intervenir pues, de manera efectiva y apoyar los procesos del apoyo conductual positivo. Bueno, muchas gracias, Judith. Ya para terminar, ¿qué conclusión puedes sacar tú de toda esta experiencia de hacer programas o qué recomendación le das en general como a los profesionales que trabajan con esta población? Bueno, yo creo que es como destacar la importancia de hacer un análisis con mucha conciencia, ¿cierto? En ocasiones hasta a veces uno no tiene como las respuestas, pero el ser riguroso con el registro, ser observador, identificar qué es lo que necesita ese usuario, esa persona que tiene autismo, va a ser muy importante. Entonces ahí es el registro, o sea, el registro es una herramienta pues espectacular, ¿cierto? Que nos va dando y nos va guiando para saber qué es lo que tiene esa persona que atendemos, ¿cierto? Porque en ocasiones hacemos unas hipótesis, pero basadas de pronto en una percepción que tenemos y no mirando todas las aristas que puede tener ese problema conductual. Entonces, la primera recomendación es registrar, que nos podemos demorar y a veces las familias y hasta nosotros mismos como profesionales queremos que la situación se solucione, ¿cierto? Y no solamente por nosotros, sino por ese individuo, pero el registro es el que realmente nos va a dar toda esa información previa y nos va a ayudar al seguimiento de ese programa, ¿cierto? También nos ayuda a modificarlo, a hacerle ajustes, porque pueden pasar varias cosas, los entornos son ricos en variables y tenemos que estar revisando como todos esos puntos. Entonces, sí es importante, esa sería como la recomendación, el registro y el trabajo en equipo. O sea, aquí uno con uno solito, no, es muy importante todas esas personas que están involucradas en el proceso y que conocen a esa persona que tiene en ese momento esa dificultad. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?